Carolina Londoño, soy enfermera coordinadora del área de seguridad del paciente en la IPS Virrey Solís, Bogotá, Colombia. Doy las gracias a la doctora Ángela Fernanda por esta invitación a participar en estas actividades y en estas pequeñas conferencias. En el día de hoy tendremos la experiencia de enfermería en el primer nivel de atención durante el periodo de la pandemia en nuestra IPS. Pero para conocer efectivamente esta experiencia, vamos a hacer una contextualización en la organización de nuestro sistema de salud en Colombia. En primer lugar, entonces vamos a tener una pequeña charla sobre cómo está organizado nuestros niveles de atención, específicamente el primer nivel. Vamos a tener un contexto institucional, mirar cómo es el rol de la enfermera o enfermero en esta atención primaria y finalmente miraremos esa experiencia de enfermería durante la pandemia en el primer nivel de atención en la institución Virrey Solís IPS. Para el primer nivel de atención, entonces nuestro contexto institucional está dado inicialmente en unas normativas que vienen de más de 20 años, en las cuales inicialmente tenemos nuestra Ley 100, la Ley 100 que enmarca el sistema de seguridad social en salud, creada en el año de 1993. Digamos que la ley base donde se realiza todo el cambio y la reestructuración del sistema de salud en Colombia. En segundo lugar, tenemos la primera y segunda reforma que se le hizo a la Ley 100, enmarcada en la Ley 1122 de 2007 y 1438 de 2022, cuyos objetivos principales eran expandir la protección financiera de las familias ante los gastos catastróficos efectivamente derivados de los costos asociados a los servicios de salud. En segundo lugar, esta reforma a la Ley 100 buscó mejorar el acceso de la población mediante la extensión al aseguramiento. La Ley 100 básicamente busca que tengamos dos regímenes de atención. Uno corresponde al régimen contributivo, que es aquel trabajador o persona independiente que puede aportar al sistema de salud, y aquel que definitivamente no tiene cómo aportar y presenta una atención subsidiada. El tercer segmento o el tercer componente que tenemos en este contexto institucional en el modelo de aseguramiento público, se encuentran tres leyes principales, que es la Ley 9 de 1979, que nos dictaba efectivamente unas medidas sanitarias, una Ley 10 de 1990, que es el modelo de descentralización en salud, y la Ley 715 de 2001, que comprende todas estas competencias y estructura financiera descentralizada para la prestación de los servicios de salud. En un cuarto lugar tenemos la Ley 1164 de 2007, que ya comienza efectivamente a hacer una regulación del talento humano en salud. Es decir, ya cada persona o ya cada profesional que sale efectivamente a laborar o que tiene su ámbito laboral debe de tener un registro y comienza esa normativa para el talento humano. Finalmente,
Tenemos la ley estatutaria y el plan de desarrollo, que está compuesto por la ley 1751 del 2015, que esta es la que me comprende toda la ley estatutaria en salud, y la ley 1753, también del 2015, que compete al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, con esta normatividad, cuando se hace toda la creación del modelo de aseguramiento público, se tiene en cuenta una triada en donde incluye las EPS, que en Bogotá se denominan empresas prestadoras, promotoras de salud, la entidad territorial como tal, que hace parte de las secretarías distritales de salud o las secretarías gubernamentales, según las gobernaciones, y tenemos las IPS y las unidades de red, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Este modelo de aseguramiento está distribuido en tres grandes áreas. La idea es que logre cubrir las áreas dispersas, ¿cierto? Por medio de una atención primaria. Esa es la primera creación. La parte rural, en donde se enfatiza el área del cuidado, y en la parte urbana podríamos tener efectivamente un conjunto de esta atención primaria y de este cuidado en salud. Esto sería determinantes sociales que nos lleva efectivamente a esa prestación o a ese aseguramiento en salud. ¿Dónde está Virrey Solís IPS? Ahí, donde está este circulito que nos dice IPS o red. ¿Por qué? Porque somos efectivamente los prestadores de salud. Las instituciones de salud en Colombia también tienen unos niveles de complejidad para lograr entender lo que es el primer nivel de atención o la atención básica. Estos niveles de complejidad están determinados entre la atención baja complejidad, media complejidad y alta complejidad. Entonces, para Virrey Solís es una institución de baja complejidad, atendemos solo primer nivel de atención y está definida como esa organización de la atención en esos niveles de complejidad, que tiene como objetivo conjugar en forma eficiente las necesidades de cumplir un máximo de cobertura de servicios. Y esta cobertura de servicios es para todos aquellos que presten con la mayor calidad posible y con una misma cantidad de recursos. Entonces, el primer nivel de atención, para yo poder tener efectivamente esa cobertura y esa atención, de hecho, especializada, tendría que tener la puerta de entrada, que es este primer nivel de atención en salud. ¿Por qué? Porque es donde se van a hacer todas las actividades relacionadas con la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, y se va a tener un trabajo conjunto con la comunidad, la familia y el individuo. El segundo nivel de atención está dado ya por los servicios complejos de salud, y el tercer nivel de atención, en conjunto con el segundo, va a tener la atención especializada. ¿Dónde se ubica Virrey Solís? En este primer nivel de atención o esa atención primaria. Entonces, esta atención primaria como tal busca una gestión intersectorial y la integridad de los servicios individuales y colectivos, con un enfoque básicamente de salud familiar y comunitaria. Entonces, tiene una triada en donde se involucra una estrategia que busca la territorialización de la población, un área tecnológica que lleva al fortalecimiento de la participación social efectiva, y un método científico que busca el empoderamiento a la población en la toma de decisiones. Y para poder tener entonces esa atención primaria, el gobierno
por medio del Ministerio de Protección Social y todos los entes que se involucran en la atención en salud, buscan crear una política de atención en salud y unas estrategias específicas. Estas estrategias están divididas en 4 puntos. La primera estrategia es la atención primaria en salud con un enfoque comunitario. En esta se busca tener una interfaz entre las necesidades de desarrollo de nuevas competencias del recurso humano y aquellos equipos interdisciplinarios por medio del empoderamiento y desarrollo de capacidades, una respuesta social y un centro de atención, persona, familia y comunidad. En segundo lugar, se busca la parte del cuidado. Y el cuidado tiene efectivamente esa capacidad y esas decisiones que puede adoptar el individuo y el Estado para proteger la salud. En esta estrategia específicamente se busca la adopción de conductas y prácticas de autocuidado y la identificación del riesgo en salud. En un tercer nivel, está toda la parte de la gestión integral del riesgo. En esta parte específicamente se busca la articulación entre la salud pública y el aseguramiento. ¿Cómo buscan hacer eso? Articulando y minimizando el riesgo y manejando la enfermedad. Finalmente, tenemos el enfoque diferencial en la atención que busca efectivamente la adopción de modelos y es donde comienzan a trabajar las instituciones de atención prioritaria, como lo es Virrey Solís. Esta adopción de modelos está específicamente buscando particularidades de los territorios, características de la población y estructura de los servicios disponibles. Virrey Solís en este momento tiene 17 sucursales en las cuales prestamos atención, más de 1 millón de usuarios a los cuales llegamos según su territorialidad. Y cuando digo sucursales, estoy hablando de cada uno de los departamentos en los cuales la IPS está incursionando para modelos y atención en salud. Entonces, aquí comienza a jugar el papel del enfermero en la atención primaria según la normatividad que tiene Colombia. Y básicamente está dado en 5 puntos específicamente. El primer punto es esa ayuda o esa educación que se da para la salud en un contexto familiar. El segundo punto es el autocuidado que debe realizar el individuo o la persona. Dependiendo de esos 2 puntos, un tercer punto es la transformación de la dependencia del cuidado. Y esa transformación se da entre los profesionales de enfermería y enfermería como auxiliar. Tenemos la prevención de la enfermedad que busca el trabajo conjunto de enfermería con otros profesionales. Y finalmente tenemos esa promoción de la salud que nos va a llegar a la comunidad en general. Entonces, este papel está enfatizado en 5 piezas claves para la atención primaria. La primera pieza clave es actuar y garantizar el cuidado. En un segundo momento, esa educación sanitaria. En un tercer momento, tendríamos el trabajo para la comunidad, seguido de un abordaje de los problemas desde la multicausalidad y finalmente la evaluación del impacto de la acción producida. Entonces, estas piezas claves, cuando decimos la actuación y la atención, es fundamentar estas actividades y estas actividades se fundamentan según las necesidades y los problemas de salud prioritarios en la población. En un segundo lugar,
la garantía al carácter integral e integrador de la atención y de los cuidados. Así las cosas, en un segundo momento, que es la parte de la educación en salud, contaremos con todos esos medios útiles de la educación sanitaria como instrumento de su trabajo con la población, la familia y los individuos. La participación comunitaria estará dada entonces por ese trabajo mancomunado, promoviendo efectivamente que las comunidades participen en sus procesos de salud. En un cuarto momento, el abordaje de los problemas es determinar y efectivamente identificar los problemas y necesidades de salud desde la multicausalidad en esa territorialidad y la interdisciplinariedad, es decir, aquí entraría en conjunto el trabajo de los otros profesionales, no solo enfermería. Y tenemos el impacto, que es esa evaluación consecutiva y recurrente del impacto de las actuaciones sobre la salud de la población. Es decir, qué tanto está generando acciones positivas o resultados positivos en la población a través de esa educación preventiva social. Y aquí venimos entonces en esa atención de enfermería en la institución de atención primaria en salud, como lo es Virrey Solís durante la pandemia. Cuando inicia todo el proceso de contagio y es declarada la pandemia a nivel mundial, desde enfermería se buscaron 3 puntos específicamente. En primer lugar, generar unos ambientes seguros para la población por medio de una adaptabilidad y una proactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que enfermería comenzó a tener participación mayoritaria en los ajustes y en la creación de los protocolos y planes de acción para la atención de los individuos. En un segundo lugar, se midió enfermería con la adopción de estrategias de atención que debían de hacerse de manera inmediata en el sector salud. Para nadie es un secreto que enfermería siempre ha sido la columna vertebral de cada uno de los servicios asistenciales, tanto de urgencias, hospitalización y, ¿por qué no?, la misma parte administrativa. El segundo punto estuvo encasillado en el cuidado de enfermería. Y el cuidado de enfermería se notó bastante con el aumento de las actividades individuales al paciente en los servicios de urgencia y en los cuidados intensivos. Virrey Solís, por ser una entidad de atención primaria, cuenta con unos servicios mayoritarios de consulta externa y en menor proporción unos servicios de urgencias de baja complejidad. Y tenemos adicionalmente desde enfermería un seguimiento clínico 24/7 a nuestros afiliados. Estas dos actividades inicialmente conllevaron efectivamente a mirar ese apoyo ante la incertidumbre de la persona como tal. Y buscamos tener, uno, el fortalecimiento en la teoría de las relaciones interpersonales al tener en cuenta la relación oportuna entre paciente y enfermero. Esta teoría es propia de Hildegard Peplau. En segundo lugar, tuvimos el fortalecimiento de la teoría de la adaptación de Calista Roth. En tercer lugar, manejamos la educación al paciente sobre el manejo de su entorno, como nos lo dice Martha Rogers, y finalmente incluimos el autocuidado, como nos lo dice Dorotea Oren en su teoría. En último lugar,
para tener ese apoyo ante la incertidumbre, buscamos apoyar a los familiares de los pacientes ingresados por COVID a nuestros servicios de urgencia. Esto todo en medio del marco del proceso de atención de enfermería o PAE que está implementado en la institución desde el 2019 de manera física, en donde las enfermeras registran esas metas, esos objetivos que tiene el paciente al ingresar a la institución. Entonces, enfermería se reestructura con una asignación y una administración de actividades, teniendo en cuenta una primera fase que es la planificación. En esta planificación, enfermería busca ajustar o ajustes que llevaron a toda la visualización del rol de enfermería en el interior de la institución. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, fortaleció las prácticas seguras desde el programa de seguridad del paciente y de infecciones. 2, desde la línea de control de salud pública se establecieron seguimientos a pacientes con diagnóstico COVID. Y 3, desde el Comité de Enfermería se realizó la socialización a nivel nacional de las políticas y los nuevos lineamientos en salud generados efectivamente desde el ente de control. En un segundo lugar, tenemos el diseño y la implementación de los nuevos protocolos. Este fue el mayor reto de enfermería ante la implementación de las nuevas medidas de seguridad. En Colombia, para COVID-19, al ser una enfermedad nueva y poco conocida su historia de la enfermedad, salieron efectivamente muchos lineamientos en el menor tiempo posible. Entonces era importante que con cada nuevo lineamiento que salía, tuviésemos la oportunidad de lograr implementarlo en nuestras unidades de atención. Es así como con la ayuda de estos lineamientos y los modelos o protocolos que se tenían en la institución, se fortalece el cuidado directo a aquellos pacientes que teníamos en el interior de la institución en el área de observación inicialmente y a distancia todo aquel paciente que se detectaba en un ámbito ambulatorio, pero que ya sabíamos que tenía COVID-19 y había necesidad de enviarlo para la casa. Entonces surge la tercera actividad de enfermería y es el programa de seguimiento específico al paciente y su familia. Lo primero que se hizo fue fortalecer el plan de atención de enfermería, nuestro PAE, en ese paciente institucionalizado. Y en segundo lugar, se buscó el paciente en casa con diagnóstico COVID que tuviera un acompañamiento 24 horas, 7 días a la semana por medio de seguimiento telefónico. En cuarto lugar, y el otro reto que tuvo enfermería, fue el apoyo a la apertura de nuevos servicios. Como lo dije anteriormente, el modelo de atención que tenemos en la institución, Virrey Solís, es una atención de urgencias de baja complejidad. En la ciudad de Bogotá tenemos 3 unidades, en Medellín tenemos 1 unidad, en Valledupar tenemos 1 unidad, Barranquilla tenemos 2 unidades, Santa Marta tenemos 1 unidad y Cartagena tenemos 1 unidad. Las demás sucursales no cuentan con unidad de urgencias, pero sí cuentan con atención ambulatoria desde el área de consulta externa que prestan apoyo o atención para medicina general, medicina especializada y programas de promoción y prevención en donde interviene enfermería. También presenta modelo de atención en rehabilitación y odontología. Pero el reto gigante fue continuar atendiendo el paciente institucionalizado que no teníamos dónde remitirlo por aumento en la cobertura y ocupación de camas de mayor nivel de complejidad en las otras instituciones. Entonces, Virrey
crea la unidad de cuidados intensivos temporal y las enfermeras comienzan a tener una redistribución en sus actividades para poder prestar este servicio en cuidados intensivos. Es por eso que las enfermeras que trabajan en Virrey Solís son enfermeras integrales que podemos efectivamente contar con el apoyo de ellas en los diferentes procesos de atención. Entonces, se cierran efectivamente todos nuestros servicios ambulatorios, quedan unas enfermeras de promoción y prevención que son de consulta externa, realizando este seguimiento telefónico, haciendo consultas de teleorientación a niño y a paciente adulto relacionado con todos los temas de planificación familiar, pero no podíamos tener atención personalizada, sino única y exclusivamente en estas unidades de urgencias y cuidado intensivo. Y viene finalmente la gestión de visitas en estas unidades de institucionalización, en estas unidades de observación, urgencias y de cuidado intensivo. Entonces aquí el personal de enfermería comienza a ser muchísimo más importante porque es el interlocutor entre el paciente institucionalizado que tiene la incertidumbre de qué va a pasar, si me voy a complicar, volveré a ver a mi familia, y la familia como tal, que no quieren dejar a su paciente solo por toda la magnitud que se le dio al concepto de COVID y por la forma como salían los pacientes en caso de morir en el interior de la institución. Es decir, ese paciente institucionalizado, según todos los protocolos del Ministerio de Salud, era un paciente que si moría dentro de la institución, la última vez que la vieron o lo vieron fue cuando ingresó a la institución. En caso de morir en la institución, ese paciente salía directamente a la unidad funeraria donde sería cremado. Es decir, que la familia cargaba encima una incertidumbre mayor al saber cuál iba a ser el paradero de su paciente o de su familiar. Si sí le entregarían efectivamente cuando entregaran las cenizas en la funeraria su familiar o si de pronto sería otros de los tantos que se morían en el transcurso del tiempo. Entonces, enfermería comienza a hacer la identificación de las necesidades de la familia, de las necesidades de ese paciente institucionalizado y de aquel que se encontraba en casa que podía tener alguna complicación. Finalmente, para la primera y segunda fase de COVID, de contagio por COVID, se hizo un reconocimiento de la atención de enfermería a las enfermeras de Virrey Solís en cuanto a su vocación de servicio, a la dinámica de adaptabilidad inmediata que tuvieron para generar ese cuidado de atención en ese paciente institucionalizado, a la flexibilidad que dieron también de estar con su familia, porque la institución y estas actividades asistenciales se convirtieron en su familia principal y su familia verdadera casi que pasa a un segundo plano para ellos poder prestar ese servicio a esas personas que tenían alto riesgo de morir por comorbilidades. Finalmente, las enfermeras de la institución durante el periodo de pandemia, además de los cuidados, aportaron el toque insustituible de calidad, profesionalismo y sentido de humanismo con su labor. Muchísimas gracias por la atención prestada en esta pequeña relato de lo que fue la atención en enfermería en Virrey Solís IPS y según la conformación del sistema de salud colombiano. Muchas gracias, hasta luego.